¿Hace cuánto tiempo no descansas de verdad? No tu cuerpo, sino tu mente y tu corazón. Tal vez hoy seguiste adelante como siempre, cumpliste con tus responsabilidades, hablaste con las personas de tu rutina, sonreíste cuando era necesario, pero dentro de ti algo pesa más de lo que quisieras reconocer, como si llevaras demasiado tiempo sosteniendo preocupaciones que nadie más puede ver. Hay cansancios que no se notan por fuera, pero que se sienten profundamente en el alma, cansancios que aparecen cuando intentas resolverlo todo solo, cuando guardas silencio para no preocupar a otros, cuando continúas siendo fuerte incluso los días en que lo único que deseas es detenerte un momento y respirar con tranquilidad. Y quizás por eso estás aquí ahora, escuchando estas palabras, no por casualidad, sino porque en medio de todo lo que estás viviendo tu corazón necesita descanso, dirección y esperanza. Hace mucho tiempo, en medio de una multitud llena de personas agotadas por la vida, por sus cargas, por sus dudas y por su historia, Jesús pronunció una de las invitaciones más hermosas que alguien puede escuchar: ven a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No fue un mensaje para personas perfectas, ni para quienes tenían todo bajo control, ni para quienes sabían exactamente qué hacer con su vida. Fue una invitación para quienes ya no podían seguir avanzando con sus propias fuerzas, para quienes necesitaban consuelo, para quienes estaban atravesando momentos difíciles en silencio, para quienes sentían que algo dentro de ellos necesitaba ser sostenido por alguien más grande que sus preocupaciones. Y lo más sorprendente es que esas palabras no quedaron en el pasado, porque hoy siguen siendo una voz viva hablándole directamente a tu historia, a lo que estás enfrentando, a lo que todavía no sabes cómo resolver y a lo que tal vez ni siquiera has podido explicar con claridad. Tal vez últimamente has sentido incertidumbre, tal vez has tenido que tomar decisiones importantes, tal vez tu corazón ha pasado por situaciones que cambiaron tu manera de ver la vida, o tal vez simplemente estás cansado de intentar sostenerlo todo sin sentir la paz que esperabas encontrar. Lo cierto es que Dios conoce exactamente lo que estás cargando en este momento, incluso aquello que no has dicho en voz alta, incluso aquello que guardas cuando nadie más está mirando, y precisamente por eso esta invitación sigue siendo para ti hoy. No es una frase lejana ni una idea religiosa, es una llamada personal que llega en el momento correcto para recordarte que no tienes que seguir caminando solo, que no necesitas resolver todo antes de acercarte a Él y que existe un descanso real para tu alma, uno que no depende de las circunstancias ni de lo que está pasando a tu alrededor, sino de la presencia de Dios acompañándote paso a paso. Por eso quédate aquí unos minutos más, respira con calma y permite que estas palabras entren suavemente en tu corazón, porque este puede ser el momento en el que algo dentro de ti comienza a cambiar, el momento en el que descubres que no estás solo y que incluso en medio de lo que hoy estás viviendo, Jesús sigue repitiendo la misma invitación con amor: ven a mí, y yo te daré descanso. Para comprender la profundidad de esta invitación que aparece en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, es importante imaginar el escenario en el que Jesús pronunció estas palabras, porque no habló desde la distancia ni desde una posición indiferente frente al dolor humano. Habló rodeado de personas que vivían bajo presión, con responsabilidades pesadas, con miedo al futuro, con heridas del pasado y con una sensación constante de no ser suficientes. Muchos de ellos llevaban años intentando cumplir expectativas religiosas que les exigían perfección, otros estaban cansados de luchar por sobrevivir en medio de injusticias, y algunos simplemente habían perdido la esperanza de que su historia pudiera cambiar. No era una multitud fuerte ni segura, era una multitud agotada por dentro, muy parecida a tantas personas hoy. Jesús miró esos rostros y entendió algo que nadie más estaba diciendo en voz alta. El problema no era solamente el trabajo diario, ni las circunstancias externas, ni las responsabilidades familiares, sino el peso invisible que cada persona cargaba en su interior. Era el peso del miedo, el peso de la culpa, el peso de intentar controlar lo que no podían controlar, el peso de sentirse solos aún estando rodeados de gente. Y es precisamente en ese momento cuando él pronuncia una frase que rompe con toda lógica humana, porque en lugar de exigir más esfuerzo, más disciplina o más sacrificio, ofrece descanso. No propone una carga nueva, ofrece alivio, no señala errores, abre un camino, no impone distancia, invita cercanía. Lo más impactante es que Jesús no habla de un descanso superficial ni temporal, no está hablando solo de detenerse un momento o de olvidarse por unas horas de las preocupaciones, está hablando de un descanso profundo, ese que comienza cuando el corazón deja de pelear batallas en soledad y empieza a confiar en que Dios está sosteniendo lo que parecía imposible de sostener. Es un descanso que no depende de que todo esté resuelto alrededor, sino de saber que no estás caminando solo mientras las cosas se ordenan poco a poco.
Quizá por eso estas palabras siguen tocando vidas hoy con la misma fuerza con la que tocaron a quienes las escucharon por primera vez, porque el cansancio del alma no ha cambiado con el paso del tiempo. Las personas siguen sintiendo incertidumbre, siguen enfrentando decisiones difíciles, siguen intentando sostener responsabilidades que parecen demasiado grandes, siguen preguntándose en silencio si realmente alguien entiende lo que están viviendo. Y en medio de todo eso, la voz de Jesús continúa pronunciando la misma invitación con la misma ternura: ven a mí. Lo extraordinario de esta invitación es que no establece condiciones previas, no dice que primero debes ordenar tu vida para acercarte a Dios, no dice que primero debes demostrar fortaleza o resolver tus dudas antes de buscarlo, tampoco dice que necesitas entender todo lo que está pasando para recibir descanso. Dice simplemente ven, porque el descanso comienza en el momento en que decides acercarte, incluso si todavía tienes preguntas, incluso si todavía sientes temor, incluso si todavía no sabes cómo va a resolverse lo que estás atravesando. Tal vez hoy tú también has estado intentando sostener demasiadas cosas al mismo tiempo, intentando encontrar respuestas rápidas para situaciones complejas, tratando de mantener el control cuando en realidad lo único que necesitas es sentir que alguien más camina contigo. Y precisamente ahí, en ese punto donde el esfuerzo humano parece no ser suficiente, es donde esta invitación cobra sentido de una manera profundamente personal, porque no es solo una frase antigua escrita en un texto sagrado, es una voz viva que sigue acercándose al corazón de quienes necesitan descanso verdadero, recordándoles que la presencia de Dios no llega cuando todo está perfecto, sino cuando decides abrirle la puerta en medio de lo que estás viviendo ahora mismo. Por eso este momento puede ser más importante de lo que imaginas, porque mientras escuchas estas palabras tal vez algo dentro de ti empieza a reconocer que el descanso que has estado buscando no está en resolver todo rápidamente, sino en aprender a caminar acompañado por Dios, paso a paso, incluso antes de entender completamente el camino que tienes delante. Y es justamente ahí donde la invitación de Jesús deja de ser solo un mensaje bonito para convertirse en una experiencia real capaz de transformar la manera en que enfrentas tus cargas, tus decisiones y tu historia. Tal vez mientras escuchas estas palabras ya sabes exactamente de qué tipo de cansancio está hablando Jesús cuando dice ven a mí, porque hay cargas que no necesitan explicación, simplemente se sienten, se acumulan con el paso de los días y comienzan a ocupar un lugar silencioso dentro del corazón. A veces es la preocupación constante por el futuro, otras veces es el peso de decisiones que no han sido fáciles, otras es el recuerdo de algo que cambió tu vida de manera inesperada, o incluso la sensación de estar intentando sostenerlo todo mientras nadie nota el esfuerzo que haces por seguir adelante. Y aunque por fuera continúas cumpliendo con lo necesario, por dentro aparece una pregunta que quizá no has dicho en voz alta: ¿hasta cuándo podré seguir así? Muchas personas creen que el cansancio del que habla Jesús es solo físico, pero en realidad él está mirando algo mucho más profundo, está hablando de ese momento en el que la mente no deja de pensar, en el que el corazón no logra encontrar tranquilidad, en el que el alma necesita apoyo aunque nadie más pueda verlo. Es el cansancio de intentar mantener la calma cuando todo parece incierto, el cansancio de sostener responsabilidades importantes sin tener todas las respuestas, el cansancio de esperar cambios que tardan más de lo que imaginabas. Y precisamente porque Jesús conoce ese tipo de cansancio es que su invitación sigue teniendo sentido hoy, aquí, en este momento de tu vida. Tal vez has estado tratando de resolver situaciones que no dependen completamente de ti, tratando de controlar resultados que todavía no llegan, tratando de mantener firme la esperanza incluso cuando las circunstancias no cambian tan rápido como esperabas. Y en medio de todo eso, sin darte cuenta, has ido cargando más de lo que deberías cargar solo. No porque seas débil, sino porque eres humano, porque tienes emociones, porque te importa lo que estás viviendo, porque deseas que las cosas mejoren. Y Dios entiende perfectamente eso. Hay personas que cargan preocupaciones familiares en silencio, otras llevan responsabilidades económicas que generan incertidumbre, algunas están atravesando cambios importantes que no eligieron, otras están intentando sanar heridas que todavía no terminan de cerrar. Cada historia es distinta, pero todas tienen algo en común. Llega un momento en el que el corazón necesita descanso verdadero, no solo soluciones rápidas, no solo distracciones temporales, sino una paz más profunda que permita seguir avanzando con esperanza. Quizá también has sentido en algunos momentos que debes mantener todo bajo control para que las cosas funcionen, como si soltar esa responsabilidad significara perder estabilidad, como si confiar fuera demasiado difícil después de lo que has vivido. Pero precisamente por eso la invitación de Jesús es tan diferente a cualquier otra voz que hayas escuchado antes, porque no te pide que cargues más,
no te pide que demuestres fortaleza, no te exige que tengas todo claro antes de acercarte a Él. Solo te dice ven, tal como estás ahora, con lo que entiendes y con lo que todavía no entiendes, con lo que esperabas que fuera diferente y con lo que todavía estás intentando aceptar. Y tal vez mientras escuchas esto estás reconociendo que sí, que hay algo dentro de ti que necesita descanso, algo que ha estado intentando mantenerse firme durante mucho tiempo sin decirlo en voz alta. Tal vez ese descanso no significa que todo cambiará de un momento a otro, pero sí significa que ya no tendrás que seguir caminando solo mientras las cosas se ordenan poco a poco. Porque cuando Jesús pronuncia esta invitación no está hablando de una teoría espiritual, está hablando de una experiencia real que comienza en el momento en que decides acercarte a Él con sinceridad. Por eso este instante puede ser más importante de lo que parece, porque reconocer que necesitas descanso no es una señal de debilidad, es una señal de confianza, es el inicio de una nueva manera de caminar. Es el momento en que el corazón deja de resistir en silencio y empieza a abrirse a la posibilidad de que Dios también quiera ayudarte a sostener lo que has estado cargando durante tanto tiempo. Y quizás hoy sea precisamente ese día en el que algo dentro de ti empieza a soltar un poco de ese peso, no porque todo esté resuelto todavía, sino porque ya no tendrás que llevarlo solo. Cuando Jesús dice, yo les daré descanso, no está hablando simplemente de detener las actividades por un momento ni de escapar de las responsabilidades que forman parte de la vida, está hablando de algo mucho más profundo, algo que comienza en el interior de la persona y transforma la manera en que enfrenta lo que está viviendo. Porque hay un descanso que depende de que todo esté resuelto alrededor, pero también existe un descanso que aparece incluso antes de que las circunstancias cambien, un descanso que nace cuando el corazón deja de luchar solo y empieza a confiar en que Dios está acompañando cada paso del camino. Muchas veces pensamos que podremos descansar cuando las cosas estén claras, cuando las decisiones difíciles se hayan resuelto, cuando las preocupaciones desaparezcan o cuando la vida vuelva a sentirse estable, pero Jesús propone algo distinto, un descanso que no espera a que todo esté perfecto, sino que comienza precisamente en medio del proceso. Es un descanso que no ignora la realidad, pero sí cambia la manera en que la atraviesas, porque ya no tienes que sostener todo con tus propias fuerzas. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que descansar significa rendirse, perder el control o dejar de intentar mejorar lo que estás viviendo, pero el descanso del que habla Jesús no es renunciar a tu historia, es permitir que Dios participe en ella. Es confiar en que incluso cuando no entiendes completamente lo que está pasando, hay una dirección que todavía no puedes ver con claridad, pero que está siendo guiada con amor. Es aprender poco a poco a soltar aquello que no depende de ti y a reconocer que no necesitas tener todas las respuestas para seguir avanzando con esperanza. Este tipo de descanso no elimina automáticamente las dificultades, pero sí transforma la forma en que las enfrentas, porque cuando sabes que Dios está contigo, las cargas dejan de sentirse imposibles. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque ya no las llevas solo. Es un descanso que trae claridad cuando la mente está llena de pensamientos, que trae calma cuando el corazón está inquieto, que trae confianza cuando el futuro parece incierto. Y muchas veces comienza de manera sencilla, casi imperceptible, como una sensación de tranquilidad que aparece sin explicación lógica, como una certeza interior de que no todo depende de tu esfuerzo. Quizás has intentado encontrar ese descanso en soluciones rápidas, en distracciones momentáneas o en respuestas que parecían suficientes por un tiempo, pero el descanso del que habla Jesús es diferente porque no depende de lo que cambia afuera, sino de la relación que se fortalece dentro de ti con Dios. Es un descanso que permanece incluso en medio de los días difíciles, incluso cuando todavía estás esperando respuestas, incluso cuando algunas cosas siguen siendo inciertas. Por eso esta invitación no es solo una promesa bonita, es una experiencia que comienza cuando decides confiar aunque todavía tengas preguntas, cuando decides acercarte aunque no tengas todo resuelto, cuando decides permitir que Dios camine contigo incluso antes de ver el resultado final de lo que estás atravesando. Es un descanso que no exige perfección, que no depende de tu fortaleza, que no espera que tengas todo bajo control, sino que nace precisamente cuando reconoces que necesitas ayuda y permites que Dios sostenga contigo aquello que parecía demasiado pesado para llevar solo. Tal vez ahora mismo estás en un momento en el que todavía no ves con claridad el camino completo, pero algo dentro de ti empieza a sentir que no necesitas entender todo para comenzar a descansar. Porque el descanso que Jesús ofrece no es una pausa temporal en medio del cansancio, es una nueva manera de caminar la vida acompañado, confiando paso a paso en que incluso en medio de lo que todavía no comprendes, Dios sigue guiando tu historia con amor. Y cuando ese descanso empieza a ocupar espacio en el corazón,
La esperanza regresa de una forma silenciosa pero firme, recordándote que no estás solo y que nunca lo has estado. Quizá mientras escuchas esta invitación de Jesús que dice «Ven a mí», una pregunta empieza a aparecer dentro de ti con mucha honestidad. ¿Cómo se hace eso en la vida real? Porque acercarse a Dios no siempre parece algo claro cuando la mente está llena de pensamientos, cuando el corazón está cansado o cuando las circunstancias todavía no han cambiado. Muchas personas creen que venir a Dios significa tener que saber orar perfectamente, entender toda la Biblia o resolver primero sus errores antes de acercarse a Él, pero la invitación que Jesús hizo no estaba dirigida a personas que tenían todo en orden, estaba dirigida precisamente a quienes se sentían cansados, confundidos o sobrecargados por lo que estaban viviendo. Venir a Jesús no comienza con palabras correctas, comienza con un corazón sincero. No empieza cuando todo está claro, empieza cuando decides detenerte un momento y reconocer que necesitas descanso. No depende de tu capacidad para explicarlo todo, depende de tu disposición para acercarte tal como estás ahora mismo, con tus preguntas, con tus preocupaciones, con tus dudas y también con la esperanza de que algo puede cambiar dentro de ti. A veces venir a Jesús es simplemente detenerte en medio del día y hablar con Él como hablarías con alguien que realmente quiere escucharte. Otras veces es reconocer en silencio que necesitas ayuda aunque todavía no tengas respuestas. En algunos momentos es elegir confiar aún cuando no ves el resultado inmediato de lo que estás esperando. Y en otros momentos es permitir que el corazón deje de resistir en silencio y empiece a descansar en la certeza de que Dios no se ha alejado de tu historia. Tal vez has intentado resolver muchas cosas por tu cuenta porque pensabas que debías hacerlo así. Tal vez aprendiste a ser fuerte incluso en momentos difíciles. Tal vez te acostumbraste a seguir adelante sin detenerte demasiado a mirar lo que estabas sintiendo. Pero venir a Jesús es diferente, porque no exige que cargues más peso. Al contrario, es el momento en el que puedes empezar a soltar aquello que has estado sosteniendo durante demasiado tiempo sin darte cuenta. Venir a Él tampoco significa que todo cambiará de inmediato. Significa que ya no tendrás que atravesar lo que estás viviendo en soledad. Significa que el camino empieza a recorrerse acompañado. Significa que incluso cuando todavía no entiendes completamente lo que está pasando, puedes descansar en la certeza de que Dios sigue presente, sigue guiando y sigue trabajando en aquello que ahora mismo parece incierto. Quizá hoy venir a Jesús comienza con algo muy sencillo, quedarte aquí escuchando este mensaje con el corazón abierto. Tal vez comienza con reconocer que necesitas descanso verdadero. Tal vez comienza con permitir que estas palabras entren más profundo de lo que pensabas al inicio del video. Porque muchas veces el primer paso hacia el descanso que Jesús promete no es cambiar todo lo que está afuera, sino permitir que algo cambie dentro de ti. Y cuando ese cambio interior comienza, incluso de manera silenciosa, la manera de mirar la vida empieza a transformarse poco a poco. Las preocupaciones dejan de sentirse tan pesadas, las decisiones dejan de parecer tan solitarias, el futuro deja de sentirse tan incierto. No porque todo esté resuelto todavía, sino porque ahora sabes que no estás caminando solo mientras las respuestas llegan en el tiempo correcto. Tal vez hoy no necesitas entender todo lo que viene después, tal vez lo único que necesitas es aceptar esta invitación con sinceridad y permitir que Dios te acompañe desde este momento en adelante. Porque venir a Jesús no es un acto complicado ni lejano, es un paso sencillo pero profundo que comienza justo aquí, justo ahora, en el instante en que decides abrir tu corazón y creer que el descanso que Él prometió también es para ti. Tal vez mientras has escuchado este mensaje algo dentro de ti empezó a moverse de una manera tranquila pero profunda, como si poco a poco el peso que llevabas hubiera dejado de sentirse tan silencioso, como si el corazón comenzara a reconocer que no necesita seguir sosteniendo todo solo. A veces el descanso que Jesús promete no llega de forma inmediata ni ruidosa, llega como una certeza suave que aparece cuando comprendes que puedes confiar incluso antes de tener todas las respuestas, incluso antes de que las circunstancias cambien por completo. Quizá ahora mismo puedes recordar aquello que más ha ocupado tu mente los últimos días, esa preocupación que aparece cuando todo se queda en silencio, esa decisión que todavía no sabes cómo tomar, esa situación que esperabas que fuera diferente, o incluso esa carga que no habías podido expresar con claridad. Y aunque durante mucho tiempo intentaste encontrar la manera de resolverlo con tus propias fuerzas, hoy puedes permitirte algo distinto, dejar que Dios participe contigo en ese proceso. Muchas personas pasan largos periodos intentando mantenerse firmes sin pedir ayuda, creyendo que descansar significa detenerse demasiado pronto o dejar de luchar por lo que importa. Pero el descanso del que habló Jesús nunca fue una señal de rendición,
Fue una invitación a caminar acompañado. Fue una manera de decir que el corazón no fue creado para cargarlo todo solo, que existe un lugar seguro donde puedes dejar aquello que ha sido demasiado pesado para sostener durante tanto tiempo. Tal vez hoy no necesitas explicar todo lo que estás sintiendo, no necesitas encontrar las palabras perfectas ni entender completamente lo que vendrá después. Lo único que necesitas es permitir que esta invitación se vuelva personal, permitir que estas palabras de Jesús dejen de sentirse lejanas y comiencen a sentirse cercanas, reales, presentes en este momento de tu vida. Porque muchas veces el descanso comienza cuando decides confiar incluso sin ver todavía el resultado final de lo que estás atravesando. Quizá ahora mismo puedas hacer algo muy sencillo mientras escuchas este mensaje, traer a tu mente aquello que más te preocupa, aquello que ha estado ocupando tus pensamientos en silencio, aquello que ha hecho más difícil tu descanso en los últimos días. No para cargarlo otra vez, sino para entregarlo poco a poco en las manos de Dios. Porque cuando Jesús dijo, ven a mí, no estaba hablando de una idea difícil de alcanzar, estaba ofreciendo un lugar donde el corazón puede sentirse sostenido aún en medio de la incertidumbre. Este puede ser ese momento en el que decides dejar de resistir en silencio y permitir que Dios te acompañe de una manera más cercana, más real, más profunda de lo que habías imaginado antes. No porque todo esté resuelto todavía, sino porque algo dentro de ti empieza a reconocer que no necesitas seguir caminando solo mientras las respuestas llegan en el tiempo correcto. Por eso ahora, antes de continuar, toma un instante para respirar con calma y permitir que tu corazón se prepare para hablar con Dios con sinceridad. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas estar dispuesto a acercarte tal como estás. Porque cuando el corazón se abre de esa manera, incluso de forma sencilla, comienza a experimentar el descanso que Jesús prometió desde el momento en que pronunció aquellas palabras que hoy siguen llegando hasta ti con la misma fuerza y el mismo amor. Ven a mí, y yo te daré descanso. Señor Jesús, hoy me acerco a ti tal como estoy, sin tratar de aparentar fortaleza, sin esconder lo que siento, sin intentar resolver todo antes de hablar contigo, porque tú conoces mi corazón mejor que nadie y sabes exactamente lo que he estado cargando en silencio durante este tiempo. Tú conoces las preocupaciones que han ocupado mis pensamientos, conoces las decisiones que me han causado incertidumbre, conoces los momentos en los que he sentido que debía seguir adelante aun cuando por dentro necesitaba detenerme a descansar. Y precisamente por eso hoy quiero aceptar tu invitación con sinceridad, esa invitación que dice que puedo venir a ti con todo lo que pesa en mi vida y encontrar descanso verdadero para mi alma. Hoy traigo delante de ti aquello que me preocupa, aquello que no he podido resolver, aquello que me ha quitado tranquilidad en los últimos días, y aunque todavía no tengo todas las respuestas, quiero confiar en que tú sí conoces el camino que tengo delante. Enséñame a descansar en tu presencia incluso antes de entender lo que vendrá después. Enséñame a soltar el control de aquello que no depende de mí y a confiar en que tú estás trabajando aún cuando mis ojos no pueden verlo con claridad. Señor, hay momentos en los que me he sentido cansado de pensar demasiado, cansado de preocuparme por el futuro, cansado de intentar sostener situaciones que parecen más grandes que mis fuerzas, pero hoy quiero recordar que tu promesa sigue siendo real, que cuando dijiste que podía venir a ti con mis cargas no estabas hablando solo para las personas de otro tiempo. Estabas hablándome también a mí en este momento de mi vida. Por eso hoy decido acercarme con confianza, no porque todo esté resuelto todavía, sino porque sé que tu presencia puede traer descanso incluso en medio de la incertidumbre. Hoy pongo en tus manos mis preocupaciones, mis temores y aquello que ha ocupado mis pensamientos en silencio. Pongo delante de ti mis responsabilidades, mis decisiones pendientes y las situaciones que todavía no sé cómo enfrentar. Pongo delante de ti también mis preguntas, mis dudas y aquello que esperaba que fuera diferente. Y mientras lo hago, quiero aprender a confiar en que no necesito entender todo para poder descansar en tu cuidado. Señor, enséñame a reconocer tu presencia en medio de lo que estoy viviendo, enséñame a recordar que no estoy caminando solo aunque algunas respuestas todavía no hayan llegado. Ayúdame a sentir tu paz en los momentos en los que mi mente se llena de pensamientos, ayúdame a encontrar tranquilidad en los momentos en los que el futuro parece incierto, ayúdame a caminar con esperanza incluso cuando el camino delante de mí todavía no está completamente claro. Hoy acepto tu invitación de venir a ti con mis cargas, no como un acto de resignación, sino como un acto de confianza. Confianza en que tú estás conmigo en cada paso que doy, confianza en que mi historia sigue siendo guiada por tu amor, confianza en que incluso aquello que todavía no entiendo puede tener un propósito que poco a poco se revelará en el tiempo correcto. Señor Jesús,
Gracias porque no tengo que demostrar fortaleza para acercarme a ti. Gracias porque puedo venir tal como estoy, con lo que siento y con lo que todavía estoy aprendiendo a comprender. Gracias porque tu descanso no depende de que todo esté perfecto en mi vida, sino de tu presencia acompañándome en cada momento. Hoy descanso en ti. Hoy dejo en tus manos aquello que no puedo sostener solo. Hoy confío en que tú caminas conmigo. Y mientras continúo avanzando paso a paso, quiero recordar que tu invitación sigue siendo para mí cada día, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre y en cada etapa de mi vida. Porque hoy elijo creer en tu promesa. Hoy elijo acercarme a ti. Y hoy comienzo a descansar en tu presencia. Amén. Si esta oración llegó a tu corazón en el momento justo, si mientras escuchabas sentiste un poco de paz, consuelo o esperanza, quiero invitarte a permanecer en este espacio que estamos construyendo juntos, porque en este canal seguimos compartiendo cada día mensajes que nos recuerdan que Dios está cerca incluso cuando la vida parece difícil. Puedes suscribirte ahora a Momentos con Dios para que cada nueva oración y cada reflexión llegue a ti en el momento en que más la necesites, y así caminar acompañados en este tiempo de fe. Y si hoy recibes esta palabra como una respuesta de Dios para tu vida, puedes escribir amén en los comentarios, porque muchas veces ese pequeño acto se convierte en una forma sencilla pero profunda de decir, Señor, confío en ti y recibo tu descanso en mi corazón. También me gustaría invitarte a compartir este mensaje con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque nunca sabemos cuándo una oración puede convertirse en la respuesta que otra persona estaba esperando escuchar. Y si lo deseas, puedes quedarte unos segundos más en silencio antes de continuar con tu día o antes de descansar esta noche, permitiendo que esta paz permanezca contigo, recordando que las palabras de Jesús siguen siendo para ti hoy, ven a mí, y yo te daré descanso. Nos vemos mañana aquí, en Momentos con Dios.